Hola, buenas tardes, todos, todas, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, felicitaciones por las notas del parcial. La verdad es que les ha ido a todos muy bien, así que ya más tranquilos, me imagino, después de haber pasado esa instancia. Ya nos va quedando menos temas para terminar con la materia, así que hoy nos toca ver el contrato de donación, ¿sí? Creo que ya se terminaron de sumar todos. Bueno, y es un contrato que seguramente todos intuitivamente ya tienen una noción, ¿no?, del concepto, ya conocen, no es un término tan nuevo. Entonces, el objetivo de la clase es un poco dar precisión, ¿no?, terminológica y técnica a esas ideas intuitivas que quizás tenemos de haber aprendido el concepto en otras materias o mismo por el desarrollo del día a día de nuestra vida. Bueno, ¿alguien se anima en primer lugar a dar un concepto de donación de este contrato? ¿O alguna característica particular que se les venga a la cabeza como para arrancar? Una característica podría ser que es a título gratuito. Muy bien, excelente. Perfecto. ¿Alguien más? La transferencia de la propiedad de un bien, justamente a diferencia de la compraventa, a cambio de que sea a título gratuito en lugar de un precio en dinero. Excelente, muy bien. Bueno, dijeron dos cosas que son importantes y que son características de este contrato, ¿sí? El primero, que justamente la transferencia tiene que ser a título gratuito, ¿no? Una de las partes se desprende, ¿sí?, de bienes de su patrimonio y la contraparte no tiene ninguna contraprestación a su cargo. Esperen que estoy viendo que hay alguien que me parece que está esperando para poder ingresar. A ver. Ahí está Martín, quizás le puede dar ingreso. Bueno, volviendo. Tenemos entonces el tema de la gratuidad, sí, que la transferencia tiene que ser a título gratuito, y vamos a ver que a lo largo de los ejemplos que vayamos viendo en clase, el contrato puede obligar al donatario, sí, a una determinada obligación, ya sea de dar o de hacer, en favor del donante o de un tercero, pero estas obligaciones accesorias no van, ¿sí?, a alterar la naturaleza gratuita del contrato, que por su esencia, como ustedes bien decían, es una transferencia que debe ser a título gratuito. Y la segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la obligación es a transferir la propiedad de una cosa, ¿sí? Como ustedes bien establecían, no cualquier transferencia o constitución de derechos reales o personales sobre una cosa va a constituir un ejemplo de donación, ¿sí? Para que tengamos que configurar la donación tenemos que tener a una parte que se obliga a transferir gratuitamente una cosa a la otra y esta otra parte a aceptarla. Cuando hablamos de la transferencia de la propiedad de una cosa, insisto en la idea de cosa para diferenciarlo, ¿sí?, de cuando se transfiere un derecho. Y acá les hago alusión a la clase anterior, donde vimos el contrato de cesión y la cesión gratuita, ¿se acuerdan? Cuando el objeto a transferir sea un derecho, vamos a estar en presencia de una cesión, ¿sí? Y nos vamos a reservar el contrato de donación para cuando transferimos una cosa. Ahora bien, eso en las consecuencias que trae tampoco tiene mayores dificultades, en el sentido de que ustedes se acuerdan que nosotros con el artículo 1614, cuando hablamos de cuál era la normativa que se aplicaba a la cesión que se celebraba a título gratuito, hacíamos remisión a las reglas de la donación que se iban a aplicar en forma supletoria. Así que bueno, tenemos transferencia de la propiedad de una cosa, ¿sí?, es un carácter consensual, la transferencia a título gratuito, ¿sí? Y un aspecto importante de tener en cuenta es no perder de vista de que estamos analizando un contrato, ¿sí? Y en ese sentido es un acto que tiene que darse entre vivos. ¿Y por qué les marco esto? Para que ustedes siempre tengan presente a lo largo de esta clase la diferencia entre lo que es el contrato de donación
y lo que pueden ser otros actos jurídicos gratuitos, como por ejemplo los actos de última voluntad, o en otros términos, cuando una persona decide hacer un testamento, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener, si hablamos de un contrato de donación, referirnos a un acto entre vivos, y para eso necesitamos, ¿sí?, que la aceptación del donatario se haga estando el donante y el donatario justamente en vida, para poder perfeccionar el acto, ¿sí? Y relacionado con este punto, les marco como un artículo importante a tener en cuenta el artículo 1545, ¿sí? El artículo 1545 les refiere específicamente a la aceptación, ¿sí? Dice que la aceptación puede ser expresa o tácita, pero es de interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas respecto a la forma, eso lo vamos a ver, pero me interesa esta segunda parte. Debe producirse en vida del donante y del donatario, ¿sí? Este es un aspecto importante a tener en cuenta. Lo que quiero es otro ejemplo de título gratuito puede ser cualquier otro contrato que se celebre a título gratuito, digamos, la gratuidad no es una característica propia de la donación, ¿sí? Si nosotros pensamos en la cesión de derechos, estamos en otro contrato, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un préstamo, ¿sí?, de uso de una cosa a un amigo o a un vecino, ¿sí?, también vamos a estar en la celebración de un acto jurídico gratuito. Lo característico de la donación es, por un lado, que es la transferencia de la propiedad, ¿sí?, y lo que yo les diferencié con los actos de última voluntad es que acá nosotros tenemos al donante y al donatario que celebran un acto jurídico en vida, ¿sí?, y estamos en el marco de un contrato. El testamento es una declaración unilateral de voluntad, es la propia persona que se decide realizar un testamento para que cuando fallezca se disponga de sus bienes de una determinada manera. Acá estamos en un contrato y como tal necesitamos la voluntad del donante y la aceptación del donatario, ¿sí? Por eso el 1542 que les da la definición de donación, lo tenemos que complementar con el 1545 que les refiere específicamente a esta aceptación en vida del donatario de la donación. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir de vuelta lo que dijo lo último del testamento y eso? Sí. Lo que yo les quiero marcar es que no todo acto celebrado a título gratuito es una donación, ¿sí? Nosotros, si pensamos en distintos actos jurídicos, de los ejemplos de actos jurídicos celebrados a título gratuito que podemos pensar, algunos pueden ser contratos y otros no, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los actos de última voluntad, ¿sí?, en los testamentos, no son contratos, no tenemos dos partes que se ponen de acuerdo. Nosotros estamos en la donación y tenemos que tienen que formarse la voluntad con las dos partes, la voluntad del donante y la del donatario que acepta. Y una forma de no olvidarse de esta distinción es si ustedes prestan atención al 1545 cuando les dice que la aceptación del donatario tiene que ser estando en vida de las dos partes, el donante y el donatario, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Sí, clarísimo. Perfecto. Bien. Bueno. Y el 1546, ¿sí?, lo que también les va a marcar esta idea de poder diferenciar el contrato de donación de lo que son los testamentos o los actos de última voluntad, cuando les establece que están prohibidas las donaciones hechas bajo la condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante, ¿sí? No se puede establecer en una donación que vaya a tener efectos una vez producida la muerte del donante, ¿sí? Ese tipo de contrato será nulo y en todo caso habrá que ver si cumple o no con los requisitos de un testamento para que pueda valer como tal, ¿sí? Pero les reafirma esta idea de que la donación es un contrato y que como tal es un acto entre vivos, ¿sí? Eso es importante como para encuadrar dónde nos situamos para analizar este contrato. Obviamente tiene que haber, ¿no? O sea, si nosotros estábamos diciendo que la donación exige la gratuidad, ¿sí?, la transferencia de ese bien, o sea, la transferencia de la propiedad de ese bien, se hace sin el reconocimiento, ¿sí?, o sin la intención de obtener una recompensa patrimonial, ¿sí? Los intereses por los cuales se hace una donación pueden ser de muy distinta índole, ¿no? Puede ser porque no sé qué sé yo, motivaciones de índole personal, política, religiosa, etcétera, científica, cultural, no importa cuál sea el móvil subjetivo que lleva al donante a querer celebrar ese contrato, pero
sí es importante saber que no se va a hacer con miras a obtener una contraprestación, ¿sí? No es que hay un desprendimiento, como yo les explicaba, hay un desprendimiento de parte de bienes del patrimonio del donante, pero no espera obtener nada a cambio, ¿sí? Justamente esa es la característica de gratuidad que es propia del contrato de donación, ¿sí? Vamos a ver que, de todas maneras, vamos a poder ver ejemplos de donaciones con cargo, ¿sí? En las cuales se impone al donatario la obligación de cumplir, ¿sí? Con algún determinado requisito, puede ser una obligación de hacer o de dar, y puede ser a beneficio del donante o de un tercero, pero bueno, en los casos en los cuales se prevea la obligación del donatario de cumplir con un cargo, se dice que igualmente estas obligaciones son accesorias y eso no afecta el carácter gratuito de la donación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no termina de afectar esta idea de que el donante no está pretendiendo una contraprestación por la liberalidad que está realizando, sino que justamente su intención es celebrar un acto a título gratuito. Muchas veces esta idea, que en las palabras puede parecer clara, ¿no? Y decir, bueno, si tuvo intención de donar y de hacer justamente una liberalidad de ese tipo, ya no importa nada más, en los hechos no puede resultar no tan clara de diferenciar, ¿no? Cuando un acto deja de ser gratuito para convertirse oneroso. Imagínense ustedes un cargo impuesto al donatario que tenga una importancia significativa igual o mayor a los bienes o al valor de los bienes que se están donando, ¿sí? O al revés, un acto que se celebre a título oneroso, pero que en definitiva nosotros cuando vemos el valor de las prestaciones recíprocas a las cuales se comprometieron las partes, advertimos que no hay un verdadero equilibrio entre las contraprestaciones, sino que hay una que es mucho más significativa que la otra, ¿sí? Frente a eso, el artículo 1544 da una serie de pautas, ¿sí? Bajo el título de lo que son los actos mixtos, para poder definir cómo vamos a tratar a estos negocios, a estos contratos, en los cuales se adviertan características de actos celebrados a título gratuito y de actos celebrados a título oneroso, ¿sí? Entonces, el artículo 1544, lo que a ustedes les va a decir es justamente los actos mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen, y ahí son tres cosas a tener en cuenta. En cuanto a su forma, por las disposiciones de este capítulo, ¿no? Entonces, en cuanto a la forma, se van a regir por el contrato de donación. Y en cuanto a su contenido, vamos a tener que distinguir en lo que hace a la parte gratuita del contrato por las reglas de la donación, y en las correspondientes a la naturaleza aparentemente onerosa por las del contrato, ¿sí? Con las que mayor semejanza tenga esa parte del negocio jurídico que se está celebrando. Entonces, ¿esto por qué? Porque la idea que yo les decía de que quizás, obviamente, tengamos la donación, que no tengamos duda que encuadra en una donación en el cual hay una parte del donante que se desprende una parte del patrimonio sin pedir nada a cambio, hay una liberalidad manifiesta y no tenemos duda en encuadrar ese contrato en el marco de la donación. Pero a veces, cuando entramos a analizar lo que son las donaciones con cargo, que también van a ser donaciones y van a encuadrar en el marco del contrato, pero que se introduzcan algunas modificaciones que lleven a desnaturalizar este carácter gratuito, que es la esencia del contrato de donación, bueno, tenemos que hacer uso de esta herramienta para ver qué normativa le aplicamos a cada una de las partes, ¿sí? Gratuita o onerosa que esté involucrada en el contrato. Para resumir, características del contrato de donación: es un contrato celebrado a título gratuito, ¿sí? No hay contraprestación del donatario, y tengan presente que el cargo, igual lo vamos a retomar más adelante, no es una contraprestación, sino que la podemos definir como si fuera una obligación accesoria, ¿sí? A cargo del donatario, pero que no hace justamente que el contrato tenga prestaciones recíprocas. Y es un contrato formal, ¿sí? Y en algunos casos vamos a ver que es solemne. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Bien. Acuérdense, importante, ¿sí? El artículo 1546 también, en cuanto vimos que establecía, ¿no? Que la promesa gratuita de bienes hecha con la condición
suspensiva y que va a producir efectos una vez que falleciera el donante, va a ser nula, ¿sí? Y eso les marca a ustedes bien la diferencia entre lo que es el contrato de donación y el testamento, los actos de última voluntad. ¿Por qué? Porque la donación siempre tiene que ser un acto entre vivos. Y si el donante quisiera disponer de sus bienes para una vez que fallece, entonces tiene que hacerse valer de un testamento, pero no utilizar la donación como un mecanismo para disponer de sus bienes para después del fallecimiento, ¿sí? Bien. ¿Qué es importante en la donación? Primero, que ésta sea aceptada, ¿sí? La donación no tiene efectos legales, sino hasta tanto el donatario acepta la transferencia por parte del donante. Ahora vamos a ver que en los casos en que las donaciones sean formales y se celebren por escritura pública, la aceptación va a tener que ser expresada de la misma manera, y en los restantes casos la aceptación podrá ser expresa o tácita, y bueno, la doctrina es unánime en decir que en realidad la aceptación tácita tiene que ser de interpretación restrictiva, porque justamente se le está, el donatario está recibiendo un beneficio por parte de la contraparte, entonces no debería caber ninguna duda de que esa es su voluntad, ¿sí? ¿Por qué decimos que puede ser una aceptación expresa o una aceptación tácita? Porque imagínense, si el donatario que recibió el bien del donante celebra un segundo acto jurídico y un segundo contrato, por ejemplo, y lo vende, ¿sí? Lo enajena nuevamente, bueno, si ese bien correspondía al donante, se entiende que su acto es confirmatorio de la aceptación de la donación, ¿sí? Entonces, los requisitos, eso lo tienen en el 1545, que es el artículo que nosotros ya leímos, ¿sí? Pero es importante el requisito de la aceptación como uno de los elementos del contrato. Y en segundo lugar, y esto ya es reiterativo a lo que venimos diciendo hasta ahora, tener presente, ¿sí?, que la muerte del donante o del donatario antes de realizada la aceptación, no vamos a poder hablar de la existencia de un contrato en ese supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceptación de la donación por parte del donatario debe hacerse estando ambas partes en vida, conforme lo que vimos del 1545. Bien. Después el artículo 1547 les habla de qué pasa cuando hay una donación hecha a varios donatarios, ¿sí? Entonces ahí dice que la aceptación por parte de uno de ellos implica la aceptación por el todo, y en caso de que la aceptación por parte de un donatario se vuelva imposible, por causa, por ejemplo, de muerte o porque el donante ha revocado la donación respecto a él, hace acrecentar el derecho de los restantes donatarios. No les va a resultar demasiado compleja la lectura de ese artículo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Ustedes me dicen si vamos muy rápido, ¿eh? Acá, importante, esto fue la idea general del contrato, ¿sí? Las características y los elementos. Vimos el tema de que tiene que ser la transferencia de la propiedad, la importancia de la aceptación, insistimos en que es un acto celebrado entre vivos, ¿sí? Por eso hablamos de un contrato, y definimos fundamentalmente, teniendo en cuenta la diferencia entre la donación y el testamento, que justamente no se puede hacer uso del contrato de donación para disponer de los bienes para una vez que haya fallecido el donante, ¿sí? Hasta ahora, a grandes rasgos, vimos eso, más que es un contrato formal y en algunos casos con carácter solemne. Ahora vamos a ver específicamente en qué supuestos. En la regulación que hace el código del contrato, continúa hablando de la capacidad, ¿sí? Y distingue entre lo que es la capacidad para donar y la capacidad para recibir una donación, o sea, para ser donante y para ser donatario. En principio, todo parte del régimen general, ¿no? De capacidad, de lo que nosotros ya vimos en clases anteriores respecto a la capacidad para contratar, pero sí es importante tener en cuenta que para poder donar no solo es necesaria la capacidad de administración, sino la de disposición de los bienes, ¿no? Porque justamente lo que estamos haciendo es enajenando parte de, transfiriendo la propiedad de ese bien. El donante tiene que poder disponer de la propiedad del bien en cuestión que desea donar, y justamente por eso se exige una capacidad agravada, ¿no? Tiene que poder disponer de los bienes.
En cambio, para aceptar la donación, simplemente se requiere ser capaz, ¿sí? Después hay algunos supuestos específicos, por ejemplo, que los menores emancipados pueden donar sus bienes, excepto que hayan sido recibidos a título gratuito, ¿sí? Que y después derivaciones propias de el régimen general de capacidad, como yo les mencionaba recién. Por ejemplo, en el caso de los menores, el artículo 30, si no se acuerdan de la clase que tuvimos de capacidad, ya esto me estoy remontando a la primera parte de la materia, se acuerdan que los menores podían disponer de los bienes que hubieran adquirido por el ejercicio de su profesión cuando tuviera título habilitante. Bueno, de esa frase que les menciona el artículo 30, de que pueden disponer de los bienes, justamente, si volvemos a lo que dijimos recién, de que la capacidad para donar está dada por la capacidad de disposición, los menores podrían donar estos bienes únicamente, ¿sí? Después, por ejemplo, si nos remitimos a los cónyuges, ¿sí? La capacidad que tengan entre ellos va a depender del régimen patrimonial del matrimonio que hayan elegido, ¿no? Si es un régimen de separación de bienes, cada uno va a seguir teniendo la libre administración y disposición de los bienes. Si estamos en un régimen de comunidad ganancial, entonces se va a necesitar, van a poder disponer de los bienes que tengan en su patrimonio a título de los bienes propios, pero van a necesitar el asentimiento del otro cónyuge en caso de querer disponer de los bienes gananciales. Esto es parte de las propias reglas que ya vimos de capacidad, pero bueno, el código a lo largo de la regulación de los derechos de cada una de estas personas va haciendo determinadas aclaraciones en relación al régimen de donación, ¿sí? Otra cosa que, o sea, esto ustedes lo tienen en los artículos 1548, ¿sí? Y 1549. Y después el 1550 en relación a los tutores y curadores. Si quieren, los leemos para que ustedes se queden tranquilos de que no hay mayores dificultades. Pueden donar solamente las personas que tienen plena capacidad para disponer de sus bienes, ¿sí? Acá presten atención a la palabra disponer, esa es la capacidad grabada que se requiere para poder hacerlo. Y las personas menores emancipadas pueden hacerlo con la limitación del inciso B del artículo 28, que es esto que yo les decía, que no sean bienes que hayan adquirido a título gratuito. 1549, para aceptar las donaciones. Para aceptar las donaciones se requiere ser capaz, y si la donación es una persona incapaz, la aceptación debe ser hecha por su representante legal. Si la donación del tercero o el representante es con cargo, se requiere autorización judicial. ¿Y esto por qué? Porque justamente el cargo, en el caso de que recaiga justamente sobre la persona o afecte el patrimonio de la persona incapaz, se va a necesitar la autorización judicial, ¿sí? Pero en principio la regla es que no se requiere esta capacidad grabada como la que veíamos para poder sí donar. Para donar necesitamos facultades de disposición, en cambio para recibir la donación simplemente ser capaces, ¿sí? Y en el caso de los tutores y los curadores, ¿sí? No pueden recibir donaciones de quienes han estado bajo su tutela o curatela antes de la rendición de cuentas y pago de cualquier suma que le hayan quedado adeudadas, ¿sí? Eso es la regla general que también ya les resulta conocida a esta instancia. Bien, obviamente esto también implica la imposibilidad de aceptar donaciones los padres respecto de los bienes de sus hijos menores, los albaceas, ¿sí? Respecto de los bienes testamentarios que estén administrando, ¿sí? Pero creo que lo más importante acá es pensar que esta idea de que se va a requerir autorización judicial en caso de que tengamos la imposición de un cargo al donatario incapaz, ¿sí? Y justamente está pensado en resguardo de su interés y de si él va a recibir una ventaja por esta liberalidad de recibir una donación, que la consecuencia no sea, o sea, que haya un test de razonabilidad respecto del cargo que se le está imponiendo para acceder justamente a ese bien donado. En cuanto a los poderes, en caso de que se requiere un poder especial, ¿sí? Para poder donar, ¿sí? Y en cambio para aceptar las donaciones, en principio basta lo que es un poder general
y solo necesitaríamos un poder especial en el caso de que se trate de un bien inmueble o mueble registrable, ¿sí? Bueno, esto en cuanto a la capacidad para complementar lo de los artículos que acabamos de ver, pero lo más importante es que adviertan esta idea de por qué se necesita la capacidad de disposición para hacer la donación. Y justamente es porque nos estamos desprendiendo de una parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Se está transfiriendo la propiedad. Bien, en cuanto al objeto, como habíamos adelantado al principio de la clase, tiene que ser una cosa corporal, ¿sí? Y los derechos, en principio, tendríamos que hablar de una cesión, ¿sí?, gratuita de derechos. Y dejamos el contrato de donación para cuando estamos hablando de una cosa, ¿sí? Está prohibida la donación de bienes futuros, ¿sí? Va a ser nula la donación de bienes que no existen en el patrimonio al momento de celebrarse el contrato, y en este sentido podemos afirmar que la donación tiene que referirse a cosas determinadas cuyo dominio esté en poder del donante al momento de celebrar el contrato, ¿sí? Además, el artículo 1551 les va a establecer que la donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas de las que no tenga el dominio en el tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio, o una parte sustancial de este, solo es válida si el donante se reserva su usufructo y si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia, ¿sí? Esto es bastante sencillo de entender, y justamente ustedes nunca pierdan de vista que acá el donante está, por su sola voluntad, realizando un acto de liberalidad y entregando parte de su patrimonio a un tercero, ¿no? Y justamente entonces lo que se intenta con este artículo es preservar al donante y que la celebración del contrato no lo ponga en una situación que después termine por afectar su capacidad de supervivencia al desprenderse de la totalidad de su patrimonio, ¿sí? Vamos a la forma, que es uno de los aspectos importantes de este contrato que venimos charlando. En principio, sí, el artículo 1552 les va a establecer 3 supuestos en los cuales la donación tiene que instrumentarse por escritura pública, ¿sí? Bajo pena de nulidad. En estos casos es una formalidad de tipo solemne, ¿sí? De solemnidad absoluta. Y van a ser los casos, los casos que versen, que sean donaciones de bienes inmuebles, bienes muebles registrables, ¿sí?, o donaciones de prestaciones periódicas vitalicias. Luego, el artículo 1553 les va a marcar una excepción en cuanto a lo que es la forma para las donaciones hechas al Estado, pero lo que me interesa relacionar acá es esta idea de que en estos 3 supuestos, donde se va a requerir una forma específica, ¿sí?, se va a requerir que se instrumente por escritura pública bajo pena de nulidad de la donación de estas tres cosas, la aceptación va a tener que también hacerse por escritura pública, ¿sí? Por eso cuando vimos la aceptación previamente dijimos que la forma iba a depender de la formalidad que se tuviera en cuenta para la celebración del contrato, ¿sí? Y por eso, en estos casos, la aceptación también va a tener que ser articulada mediante escritura pública. ¿Cuál es el motivo de por qué se exige la escritura pública en estos casos? Principalmente proteger al donante, ¿sí? Y que la donación no sea producto de un acto irreflexivo, rápido, y que éste no pueda prever o reflexionar sobre las consecuencias que va a traer la liberalidad en su propia vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la práctica lo que implica ir a firmar una escritura, tenemos que ir a la escribanía, tiene que ir la otra parte, tenemos que probablemente ir varios días, y no es que en un solo intento o rápidamente uno firma y ya está, ¿no? Entonces, ese tiempo que demora o la exigencia que rodean el acto que se celebra a través de la escritura pública, en algún punto ayudan o colaboran a proteger o a reafirmar esa voluntad del donante de querer justamente realizar ese acto, ¿no? Ese es el principal sentido, además de la seguridad, ¿no?, jurídica por los bienes de los que se trata.
Bien, ¿qué pasa cuando son donaciones de cosas muebles que no son registrables? Y vamos al tema de los títulos. Ustedes ahí, si van a estudiar este tema del libro del doctor Borda, van a ver que él trata conjuntamente las cosas muebles no registrables, ¿sí? Y los títulos al portador. En el caso de las cosas muebles no registrables, la donación va a poder ser instrumentada por escrito o por la simple entrega de la cosa, ¿sí? Lo mismo que los títulos al portador. Cuando estamos en un título nominativo o a la orden, se va a necesitar el endoso, ¿sí? O que esté establecido en un documento por separado, justamente la donación de ese título. ¿Por qué les mencionaba lo del título? Porque si hablamos de título, en realidad lo que se está haciendo es un derecho, y entonces ahí tendríamos que remitirnos a la figura del contrato de cesión que veníamos hablando. Pero, entonces, es un contrato formal porque para determinados supuestos se prevé una forma específica con, con carácter solemne, ¿sí? De solemnidad absoluta. Son los casos que se refieren a los bienes inmuebles, los muebles registrables y las prestaciones periódicas vitalicias. Está previsto en el 1552. Esto impacta también en la forma de la aceptación. Digamos, la aceptación se tiene que instrumentar por la misma vía. Y tenemos que en los restantes casos poder hacerse por instrumento privado o por la simple entrega o tradición de la cosa, ¿sí? Bien, acuérdense que la aceptación por fuera de los casos que mencionamos que deberán seguir escritura pública va a poder ser expresa o tácita siguiendo el mismo sentido, ¿sí? Si uno acepta la entrega de la cosa, tácitamente está aceptando la donación. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Es para, en realidad, a ver, la escritura pública en sí misma, además de, es como lo podemos analizar desde dos puntos de vista, creo yo. Por un lado, es la naturaleza de los bienes que se están transmitiendo, que si nosotros analizamos, por lo general, bienes inmuebles, muebles registrables, son bienes que la función registral en sí misma tiene un sentido, ¿no? Independientemente del contrato de donación. A veces, la reflexión, y en esto lo cito cito al libro del doctor Borda, ahí lo que se plantea es toda esta formalidad y el cumplimiento de una formalidad para que el contrato sea válido tiene que ver con poder cumplir un requisito y que sea reflexivo el acto, ¿no? No caer en que el donante, por la simple decisión de firmar un papel y nada más, se vea, por ejemplo, de pronto se desprenda de su casa, ¿sí? O de un auto. Entonces, cuando nosotros exigimos que la voluntad de donar esté acompañada o esté encuadrada en estas formalidades, se pretende que confirmar, ¿sí? Que sea efectivamente esa la voluntad y que sea un acto reflexivo, que no se esté arrepintiendo, porque una vez que obviamente firma él, ya vamos a ver que en principio es irrevocable, ¿no? Esa donación, salvo algunos supuestos que veremos. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo diría que lo que se busca proteger es al donante, ¿sí? Que es la persona que se está desprendiendo de parte de su patrimonio. Esto independientemente de las ventajas que tiene la registración y la existencia de los registros, a eso me refiero, para las distintas partes que intervienen en el contrato, la publicidad registrada frente a terceros, etc. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a las obligaciones, ¿sí? De las partes. El donante va a tener como obligación principal, obviamente, entregar la cosa donada, ¿no? La va a tener que entregar desde que es puesto en mora, y el donatario va a tener acción, ¿no? Contra el donante y sus herederos por incumplimiento. Y dado que lo que se transfirió es la propiedad, ¿sí? De ese determinado bien, también va a tener la acción real de reivindicación, ¿sí? En tanto dueño de esa cosa donada frente al tercero que sea adquirente. Siempre acá, de todas maneras, vamos a tener como límite a esta posibilidad del donatario de recuperar la cosa, el artículo 1895, ¿no? Que refiere a la posesión por un tercero de buena fe del bien mueble no registrable.
Pero bueno, en principio tenemos obligación principal del donante, entregar la cosa donada, ¿sí? Va a responder por evicción, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la garantía de evicción? En 4 supuestos. Si expresamente asumió esa obligación, ¿sí? Si la donación fue hecha de mala fe, si la evicción fue causada por el propio donante, y en los casos de donaciones mutuas, remuneratorias o con cargo, que ahora vamos a ver qué significan estas 3 donaciones. Anótenlo así y ahora vemos la definición de cada uno. Esto lo encuentran en el artículo 1556, ¿sí? Y el donante solo va a responder por los vicios ocultos de la cosa entregada si ha actuado con dolo, ¿sí? Si conocía la existencia del vicio y no lo anotició al donatario. Obviamente, esto tiene sentido, digamos, las restricciones o los supuestos taxativos en los cuales el donante va a responder por la evicción. ¿Por qué? Porque justamente es un contrato, como vinimos diciendo, celebrado a título gratuito. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la diferencia entre los contratos celebrados a título gratuito y título oneroso? Habíamos marcado justamente la garantía de evicción como una de las notas que diferenciaban las obligaciones de las partes en uno y otro contrato. Bien, si nos vamos a las obligaciones del donatario, ¿qué se les ocurre? Recibir la cosa. Sí, y en realidad, ¿qué estamos nosotros diciendo? Que es un contrato unilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el recibir la cosa, él va a tener que hacer, si aceptó va a ser una consecuencia de la aceptación, pero en realidad el donatario no tiene una obligación a su cargo, ¿sí? En principio, el contrato en sí impone obligaciones en cabeza del donante, ¿no? Y lo que sí va a tener el donatario es una obligación genérica, se dice, de gratitud, ¿sí? Porque, en principio, si nosotros pensamos que la donación es un contrato unilateral celebrado a título gratuito, lo que está es la obligación en cabeza del donante de entregar la cosa, el donatario la aceptará o no, si la acepta queda perfeccionado el contrato, y la recibe. Y después, para el donatario, ya no hay más obligaciones que surjan de la celebración del contrato, ¿sí? Pero, esto en caso de que no se haya pactado ningún cargo, que ahora lo vamos a ver. Pero sí existe esta obligación de gratitud, ¿sí? Que nos puede referir a nosotros tanto a una idea de un deber moral, ¿sí? Un deber ético, que se manifestará por la manera que cada uno quiera, pero desde la faz jurídica la podemos traducir como la abstención de realizar actos que impliquen ingratitud, ¿sí? Ingratitud notoria del donatario al donante, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que en caso de ingratitud, la donación podrá ser revocada. Entonces, en cabeza del donatario está esta obligación genérica de gratitud. En principio, en términos jurídicos, esta obligación se traduce en la abstención de no incurrir en ingratitud, en no realizar actos que manifiesten ingratitud hacia el donante, y va a tener una manifestación específica, ¿sí? Que refiere a la obligación del donatario de prestarle alimentos al donante, ¿sí? Tiene que pasarle alimentos al donante cuando el donante no tuviera medios de subsistencia y siempre que la donación hubiera sido gratuita. Cuando yo hablo de donación gratuita, vamos a dejar afuera las donaciones onerosas, en el sentido de que las remuneratorias y las que impongan cargos al donatario, esas las vamos a analizar ahora seguidamente. Entonces, vamos a ir al artículo 1572 para poder analizar esto. Esperen que...
Bueno, el artículo 1572 justamente establece la posibilidad de que el donatario, ¿sí? Renuncie, si quieren, a esta obligación, pero lo que me interesa marcar acá es que va a ser una obligación subsidiaria para el caso de que el donante no pueda obtener estos alimentos de sus personas allegadas o sus familiares. Entonces, obligación de gratitud, ¿sí? Obligación jurídica de abstenerse de realizar actos que impliquen una ingratitud notoria, pues eso dará lugar a que la donación pueda ser revocada, y los requisitos son que la donación no haya sido onerosa y que el donante no tenga medios de subsistencia ni posibilidad de adquirirlos con su trabajo, ¿sí? Ahora, si esta obligación de prestar alimentos se vuelve lo suficientemente gravosa, y esto es lo que surge en 1572, el donatario podrá liberarse, ¿sí? De esa obligación, devolviendo la cosa o su valor si hubiera sido esta enajenada. Entonces, ¿hasta acá me entendieron? Silencio. Sí, profe, muy claro, muy bien, bien. Ustedes cualquier cosa me interrumpen, porque yo soy de hablar rápido, pero me interesa que lo vayan entendiendo. Hasta acá entonces vimos concepto, vimos las formas, vimos las obligaciones, ¿sí? Las características del contrato. Vamos a ir ahora a las distintas clases de donaciones, ¿sí? Yo estoy siguiendo la misma estructura que tienen en el libro para que ustedes al momento de estudiar les sea más claro. Pero el articulado del código es muy claro, ¿sí? No van a tener dificultad, y es un contrato que tiene términos que son específicos, pero que no les va a resultar difícil de comprender. Bien, primero volvemos, ¿sí? A la idea del 1546 y esta noción de que las donaciones deferidas para el fallecimiento del donante en nuestro código no están permitidas, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que el donante no pueda, de pronto, transferir un determinado bien al donatario, reservándose el usufructo, ¿sí? O el uso y goce de la cosa hasta el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque en ese caso él estaría transfiriendo nada más la nuda propiedad, pero se está reservando el uso y goce. Eso sí se puede. Lo que él no puede es utilizar la donación para disponer de sus bienes para después del fallecimiento, como sucede que tiene que hacer es disponer de esa manera a través de un testamento, ¿sí? Ahora, tampoco esta idea del 1546 se opone a la validez de donaciones que se hagan con la condición de que el donatario va a restituir los bienes donados si el donante no fallece en un tiempo determinado, ¿sí? Digamos, no se puede supeditar al fallecimiento y que como condición suspensiva y que a partir de ahí se va a producir efecto de la donación, pero nada obsta a que se pueda acordar que el donatario va a restituir los bienes si en un determinado tiempo el donante no fallece, ¿sí? Y tampoco se opone a la condición de que los bienes se van a restituir al donante si éste sobrevive al donatario, exactamente. Entonces, se puede establecer válidamente que si el donatario fallece, los bienes vuelvan al donante, ¿sí? Y no pasen a los herederos del donatario. Entonces, precisar los alcances del 1546 en cuanto a que lo que prohíbe es la condición suspensiva de que la donación tenga efectos una vez de producida la muerte del donante, no implica descartar sin más cualquier cláusula vinculada al fallecimiento, ¿sí? Hay que precisar los alcances justamente para ver qué es lo que está permitido y lo que no. Todas las donaciones que estén sometidas a condiciones resolutorias sí se van a poder establecer. Siempre, acuérdense, no se tiene que tratar de actos de última voluntad, ¿sí? Sino que son supuestos en los cuales la donación tiene efectos desde el momento, ¿sí? Desde el momento en que se firma el contrato ya se producen los efectos, y eso no dependerá de que suceda posteriormente la muerte o no del donante, ¿sí?
volvemos al ejemplo que yo les dije de que se van a restituir los bienes si el donante no fallece en un determinado tiempo. Bueno, el contrato se celebró y ya empezó a producir sus efectos. Después, si fallece o no, es una condición resolutoria más del contrato. Pero no es que se está supeditando todos los efectos de la donación a ese fallecimiento, ¿sí? Lo mismo, si se pacta que en caso de que el donatario fallece antes que el donante, entonces que los bienes vuelvan al patrimonio del donante. La donación se celebra, se firma el contrato y produce sus efectos. No se está supeditando la producción de todos los efectos jurídicos a la muerte, ¿sí? Esto para aclarar un poco lo del artículo 1546. ¿Se entendió? Bien, ahí, o sea, perfecto. Fíjense que el 1546 les va a hablar de la condición suspensiva, de que no se pueden suspender los efectos hasta el fallecimiento. Y en los ejemplos que vimos recién tienen que ver más con ejemplos de condiciones resolutorias, ¿sí? Bien, el otro elemento que tenemos para analizar es el caso de las donaciones mutuas, ¿sí? Y son donaciones que en las cuales dos personas se hacen donaciones recíprocamente, ¿sí? La gran complejidad que tenemos en estos casos es cómo podemos reputar este acto como gratuito si hay donaciones recíprocas, ¿no? Y bueno, técnicamente o desde la teoría, digamos, lo que podemos decir es que vamos a poder hablar de donaciones recíprocas siempre y cuando cada una de las partes haya hecho la donación sin tener en cuenta, ¿sí?, lo que iba a recibir por la otra donación o el otro contrato celebrado. Entonces, si ninguna de las partes manifiesta preocupación por la equivalencia de las contraprestaciones, entonces podremos hablar de donaciones recíprocas. El otro día escuchaba un caso de una profesora que decía, bueno, un tío le dona al sobrino un auto o una determinada cantidad de dinero por su graduación y el sobrino le dona al tío el PIN que le dieron en la graduación. Bueno, claramente ahí probablemente pueda ser un ejemplo de donación mutua porque no hay un verdadero interés en tener una cosa y la otra que sea recíproco, ¿no? Pero sí es importante saber que estas donaciones recíprocas habrá que tener en los hechos, digamos, los jueces y eventualmente las personas que intervengan en estos actos, ver bien si vamos a poder seguir definiendo o no el carácter gratuito, si lo vamos a poder seguir calificando como un acto de tipo gratuito, ¿sí? El código no lo regula específicamente, ¿sí?, como un tipo de donaciones, pero sí las reconoce en el artículo 1560 y, que lo vamos a leer, dice, en las donaciones mutuas, la nulidad de una de ellas afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de cargos solo perjudican al donatario culpable, ¿sí? No tenemos una definición, sino que directamente se aboca a regular los efectos o las consecuencias, ¿sí? Entonces tenemos que la nulidad de una de las donaciones mutuas afecta a las dos, pero que la ingratitud o el incumplimiento de los cargos solo afecta al donatario culpable, ¿sí? Va a dejar en pie la otra donación. Y después en el 1556 y en el 1557 vamos a también tener regulado, cuando hablan de la garantía de evicción, ¿sí?, y el alcance de esta garantía, lo mismo, ¿no? Cuando responde, si ya lo vimos, y en el 1557 tienen una referencia específica de que el alcance de la garantía cuando es mutuo. ¿Por qué? Porque ahí entra ya a jugar esta idea de la onerosidad, ¿sí? Bien, entonces vimos qué sucede en las donaciones por causa de muerte y qué sucede en las donaciones mutuas, ¿sí? Vamos ahora a analizar lo que son las donaciones remuneratorias, ¿sí? Las tiene reguladas en el artículo 1561. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo, si no. Dale. Donaciones remuneratorias.
son donaciones remuneratorias las realizadas en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales el segundo podría exigir judicialmente el pago. La donación se juzga gratuita si no consta en el instrumento lo que se tiene en mira remunerar. Perfecto. Bien, entonces, primero, en este caso tenemos, ¿sí? Un servicio, ¿sí? Que ha sido prestado al donante por el donatario, ¿sí? Y en virtud del cual se hace la donación, ¿sí? Y la característica que es importante tener en cuenta es que dice, por las cuales el segundo podría exigir judicialmente el pago, ¿sí? No, entonces, no cualquier recompensa, si no fuera exigible justamente el pago, ¿sí? de la prestación de este servicio, no podríamos hablar de donación remuneratoria y tendríamos que hablar simplemente de una donación, por más de que existiera una prestación del servicio, ¿sí? Es como un requisito propio para tipificar como una donación remuneratoria que exista, ¿sí? La posibilidad de exigir judicialmente el pago por esa prestación de servicio. Entonces, primero, la aceptación de esta donación remuneratoria va a equivaler a la aceptación del pago por el servicio que fue prestado, ¿sí? El donatario después no va a poder cobrar judicialmente por ese servicio que prestó si aceptó la donación. La segunda cuestión a tener en consideración es que, justamente en la medida que importa la remuneración equitativa por un servicio prestado, el acto se va a reputar oneroso, ¿sí? Y en esa parte va a estar sujeto a las garantías de evicción y vicios, ¿sí? Vamos a ver que no va a poder ser reducido por inoficiosidad, ¿sí? Ni dar lugar a la colación. Y el artículo 1561 nos marca también que para que la donación remuneratoria sea efectivamente tal, tiene que constar, ¿sí? En el documento donde se plasma la donación, cuál es el servicio que se tiene en miras remunerar. Si eso falta, de nuevo, vamos a estar frente a una donación simple, ¿sí? Entonces, este caso de la donación remuneratoria, justamente lo que va a dejar a un lado es el carácter gratuito del que veníamos hablando, y por eso las excepciones que fuimos viendo a lo largo de la clase respecto a cuándo estas protecciones o estas características de los actos celebrados a título gratuito podían quedar desplazados en el marco de la donación, ¿sí? Acá creo que el pie para entender por qué podemos calificar una donación como remuneratoria es, en primer lugar, esta idea de pensar que hay un servicio que fue prestado por el donatario al donante y por el cual éste decide hacer la donación, ¿sí? Y que se tiene que tratar de un servicio por el cual se puede iniciar una acción judicial para cobrar el monto que corresponda por la prestación justamente de ese servicio, ¿sí? Una vez que el donatario acepta la donación remuneratoria, eso va a equivaler, insisto, a la aceptación del pago de los servicios que haya prestado, y no va a poder en adelante pagar, exigir el cobro o el pago en realidad por ese servicio que ha prestado, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Bien. Ustedes imagínense que una persona hace presta un determinado servicio por el cual el prestatario decide cobrar 1.000 pesos, ¿sí? Y viene un donante, o sea, el donante fue el beneficiario de ese servicio prestado y decide que en lugar de 1.000 pesos le va a hacer una donación por 5.000, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros sacamos esa donación, o le va a entregar un bien que tiene un valor de 5.000, imagínense. Entonces, en la medida que se establezca por escrito, ¿sí? Como dice ahí, que la donación reconoce esta prestación del servicio que fue realizada, el acto va a tener una parte de onerosidad, porque se está justamente reconociendo la prestación de servicios que fue realizada, y por esa parte se va a reputar oneroso, y
por el resto de la parte, de lo que excede el valor del servicio que fue prestado y de la remuneración que era debida, va a ser un acto gratuito, ¿sí? Y se van a aplicar las reglas de la donación. Entonces, miren el artículo 1564 les establece: las donaciones remuneratorias o con cargo se consideran como actos a título oneroso en la medida que se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos o en que exista equivalencia de valores entre la cosa donada y los cargos impuestos. Por el excedente se le aplican las normas de las donaciones, ¿sí? Entonces, en estos casos, nosotros tenemos la existencia de un servicio, digamos, hay una relación previa entre el donante y el donatario, y el donante decide que en lugar de pagar este monto que el donatario podría exigirle judicialmente por el cobro sí, de los servicios que ha prestado, el donante decide hacer una donación, pero que justamente reconoce como causa este servicio que fue previamente prestado, ¿sí? Y por eso también es importante esta idea de que tiene, ¿sí?, que constar en el instrumento lo que se tuvo en vista remunerar. ¿Por qué? Porque como nosotros venimos diciendo al principio es que la donación siempre es gratuita, ¿sí? Y vamos a partir de la donación celebrada, o sea, que motivada a la gratuidad. Si nosotros queremos hacer constar esta idea de que es una donación remuneratoria, ¿y por qué le va a interesar al donante que esto en todo caso quede plasmada? Porque después el donatario no va a poder venir a reclamar eso que le es debido por la prestación del servicio, ¿sí? Claro, exactamente. Por eso el 1564 les va a marcar esta idea de cuál es el alcance de la onerosidad, ¿no? Y de que justamente nosotros vamos a tener digamos, las dos partes, ¿no? En la medida que lo que se pague sea equivalente a la prestación dada, el acto va a ser oneroso y entonces no vamos a poder hablar de una donación. En cambio, si lo que excede en cuanto, como les dice el 1564, ¿no? Eso, por el excedente se le aplican las normas de las donaciones. Ese excedente que justifica que nosotros hablemos de una donación remuneratoria implica que tiene que ser un monto superior al que podía ser exigido por la prestación del servicio, ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Vamos ahora, entonces, a avanzar un poco en lo que son las donaciones con cargo, ¿sí? Como yo les había mencionado previamente, el cargo es una obligación accesoria, ¿sí?, que se impone al que recibe la liberalidad, al donatario. Y este cargo, lo mismo, ahí, o sea, vale lo mismo que vimos recién, ¿no? En la medida que el valor del cargo absorba el de los bienes donados, el acto se va a considerar oneroso, y en todo lo que exceda se va a reputar gratuito, ¿sí? El cargo, vamos a leer la definición igual, así a ustedes les queda más claro. 1562. En las donaciones se pueden imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa, o que consistan en una o más prestaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una obligación accesoria, y acá insisto en la idea de obligación accesoria para poder diferenciarlo de lo que nosotros habíamos visto antes de los contratos con prestaciones recíprocas. Acá no es que es una obligación recíproca en cabeza del donatario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto sigue siendo un acto unilateral, la donación es un acto celebrado a título unilateral, pero sí es una obligación que tendrá que cumplir y que vamos a ver ahora las consecuencias que trae el caso de incumplimiento del cargo. El artículo continúa diciendo: si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, ¿sí? Entonces, frente al incumplimiento del cargo por parte del donatario, van a poder reclamar el donante y sus herederos, y si el cargo se estipuló a favor de un tercero, también va a poder reclamar por el cumplimiento del cargo. El cumplimiento de la ejecución del cargo. Imagínense que sea una obligación de hacer o una obligación de dar. Imagínense que
no sé, cualquier ejemplo que se les pueda ocurrir, en los cuales se dona un determinado bien, pero se estipula un cargo a favor de una tercera persona que no es el donatario. Bueno, esa tercera persona, más el donante y los herederos, pueden demandar que ese cargo, esa obligación que se impuso en cabeza del donatario, sea cumplida. Pero el artículo continúa diciendo, solo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo, ¿sí? Y acá tenemos la idea de la revocación de la donación, que la vamos a ver cuándo se puede justamente revocar la donación. La revocación lo que va a hacer es que el bien donado vuelva al cabeza del donante, ¿sí? Con efectos retroactivos. Me interesa, antes de seguir, si todos se dan cuenta de lo que significa un cargo, que la donación sea con cargo. Profe, en relación a lo que está hablando del cargo, yo justamente quería hacerle una consulta ligada a la figura de la cláusula de inenajenabilidad, que está en el artículo 1972 y que precisa que justamente en el marco de un contrato de donación el donante puede establecer que el donatario no puede desprenderse del bien en un plazo de 10 años. ¿Eso figura como un cargo, una obligación accesoria o tiene otra naturaleza jurídica? En realidad, eso viene directamente por imposición, o sea, puede establecerse como una obligación del donatario, pero también podemos pensar en otros cargos, ¿sí? Ahí, en ese artículo, lo que se quiere hacer es ponerle un límite, ¿sí? Si querés, léelo otra vez el artículo, así lo reflexionamos con todos. Si lo tenés ahí. A ver, ahí lo busco. A ver, acá es importante pensar en esto. Nosotros estamos hablando de lo que es la transferencia de la propiedad de un bien, ¿sí? En el marco de una liberalidad, donde no hay prestaciones recíprocas, porque no hay en cabeza del donatario en principio ninguna obligación, pero el donante puede establecer determinadas obligaciones accesorias que el donatario tiene que cumplir. Ahora, para que nosotros podamos seguir hablando de una donación y que esto no se transforme en un contrato a título oneroso, ese cargo tiene que tener una significancia, un valor mucho menor, ¿sí?, que el bien que se está transmitiendo, porque si no, ya no podríamos hablar de un contrato celebrado a título gratuito, ¿sí? Entonces, primero es esa idea la que me interesa destacar. Después, el cargo puede ser una obligación de hacer o una obligación de dar y puede estar en beneficio del donatario o en beneficio de un tercero. Imagínense que yo te dono una casa, pero con el cargo de que, no sé, plantes un árbol. Bueno, claramente ahí no hay una equivalencia entre el valor del bien jurídico transmitido y el cargo que se está imponiendo, pero en caso de que se incumpla ese cargo, ¿sí?, el donatario va a poder ser justamente demandado por cumplimiento. Y pensando en quién es el beneficiario de ese cargo, va a ser quien tenga la acción de cumplimiento. Si nosotros pensamos en que es un cargo establecido en favor de un tercero, imagínense que yo digo, te transfiero este inmueble, pero con el cargo de que dejes a, no sé, mi hermano viviendo de acá a el día que se muera, bueno, si mi hermano me afectó ese derecho, va a poder él también reclamar por cumplimiento de ese cargo, ¿sí? O sea, el tercero beneficiario también va a poder reclamar. Ahora, la acción por revocación, ¿sí?, solo va a estar autorizado o legitimado para ejercerla el donante y sus herederos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la idea de justamente revocar la donación, que los bienes vuelvan al patrimonio del donante, ¿sí? El tercero no tendría por qué poder decidir esa liberalidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo responde el donatario por los cargos? Sí, exactamente, ahí estoy leyendo las preguntas. El cargo es algo que se establece directamente en el contrato de donación. El donante decide que va a donar un determinado bien y puede decidir hacerlo sin cargo o con cargo. Cuando es con cargo, establece una obligación accesoria en cabeza del donatario que la tiene que cumplir, ya sea en beneficio del donante o de un tercero. En caso de que el donatario incumpla esa obligación que tiene a su cargo, va a poder ser demandado por cumplimiento.
para que cumpla el cargo. Va a poder ser demandado tanto por el donante como por el tercero, ¿sí?, que sea beneficiario de ese cargo en caso de que así se haya estipulado. Perfecto. Lo que no puedan hacer estos terceros es la acción por revocación, ¿sí? La revocación solo la puede ejercer el donante y sus herederos, ¿sí? La otra cuestión a tener en cuenta es que el donatario va a responder por los cargos con la cosa donada y hasta su valor. No es que va a estar comprometido, ¿sí?, en más por la inejecución de ese cargo. Incluso puede liberarse, ¿sí?, de la responsabilidad si restituye la cosa donada o su valor en caso de que haya sido enajenada y sea imposible su restitución. Eso está en el artículo 1563. ¿Y por qué estos límites? Miren, 1563, responsabilidad del donatario por los cargos. El donatario solo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada y hasta su valor si ha enajenado o ha perecido por hecho suyo. Queda liberado si la cosa ha perecido sin su culpa. También puede sustraerse de esa responsabilidad restituyendo la cosa donada o su valor si ello es imposible. ¿Y por qué se justifica este límite? Porque en realidad él es beneficiario de una donación, o sea, él es beneficiario de un acto que fue celebrado a título gratuito producto de una liberalidad. Entonces, se entiende que solo responda por el cargo en la medida del beneficio que ha recibido como producto o consecuencia de la donación, ¿sí? Entonces, tenemos acción de cumplimiento por el cargo, tenemos acción por revocación, cuando se quiere justamente hacer volver las cosas a su estado anterior, y solo el donante puede revocar la donación y volver a traer a su patrimonio el bien que ha sido donado, en caso de que el cargo se incumpla, y el donatario solo va a responder, ¿sí?, con la cosa donada y hasta su valor en caso de que la hubiera enajenado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, muy bien. Perfecto. Otro concepto que hay que tener en cuenta, y me voy a apurar porque estamos medio ya llegando a la hora, es el tema de la inoficiosidad de las donaciones, ¿sí?, o las donaciones inoficiosas. Eso lo van a encontrar en el artículo 1565 y tiene que ver cuando el donante se desprende de parte de su patrimonio afectando la legítima de sus herederos forzosos. Este es un tema que ustedes lo van a ver en derecho sucesorio. Acá simplemente vamos a mencionar este concepto para que ustedes no se confundan lo que es la reversión de la donación con las donaciones inoficiosas y con la revocación, ¿sí? Entonces, donaciones inoficiosas tiene que ver con la afectación de la legítima de los herederos forzosos y que el donante se excedió en la parte disponible que tiene de su patrimonio a la hora de disponer de sus bienes. Bien. Vamos ahora a lo que es la reversión de la donación, ¿sí? El artículo 1566 les establece: en la donación se puede convenir la reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario o el donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos, fallezcan antes que el donante, ¿sí? Se trata de una cláusula resolutoria, y lo que se establece a través de ella es que si el donatario fallece antes del donante, o la otra opción, el donatario, su cónyuge, descendientes, fallecen antes del donante, o el donatario sin hijos fallecen antes del donante, entonces opera la condición resolutoria y los bienes vuelven a cabeza, ¿sí?, del donante. Esta cláusula, dice, debe ser expresa y solo puede estipularse a favor del donante, no se puede estipular a favor de otra persona. Si se la incluye a favor de él y sus herederos o terceros, solo vale respecto del donante, ¿sí? Después tienen un ejemplo o una especificación en cuanto a que si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos, en el momento del deceso de su padre, extingue el derecho del donante. O sea, si yo te pacto la reversión para el caso del donatario sin hijos
y el donatario después termina teniendo hijos, bueno, entonces queda perfeccionada la donación, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los efectos de esta cláusula? El 1567 les establece, cumplida la condición prevista para la reversión, el donante puede exigir la restitución de las cosas transferidas conforme las reglas del dominio revocable, ¿sí? Acá lo que es importante tener en consideración es que no se va a afectar al tercer adquirente de buena fe de cosas muebles no registrables. La registración va a operar a modo de publicidad y va a después incidir en lo que es la alegación de la buena fe o la mala fe, digamos, para que justamente queden a resguardo los derechos del donante, ¿sí? Pero me interesa que les quede el concepto en cuanto a que la cláusula de reversión es una cláusula resolutoria, ¿sí? Sus efectos se producen de pleno derecho, ¿sí? No se necesita una demanda, y lo que tiene justamente como consecuencia es que los bienes, ¿sí?, vuelven a cabeza del donante, ¿sí? Es una cláusula que se puede renunciar, ¿sí? Eso lo tiene el 1568, les dice la conformidad del donante para la enajenación de las cosas dadas importa la renuncia al derecho de reversión, ¿sí? O sea, es un derecho patrimonial y puede el donante renunciar, expreso tácitamente a esta facultad. Y me interesa saber si se entendió esta idea de que opera como una cláusula resolutoria y cuáles son las consecuencias que trae, ¿sí? Ustedes después van a poder profundizar en lo que son los efectos. ¿Se entendió? Digamos, tiene que estar pactada en el contrato una cláusula a través de la cual, si se produce los supuestos que están previstos en el 1566, las cosas pueden volver a cabeza, ¿sí?, del donante con los términos del dominio revocable. Y ahí ustedes van a leer respecto a lo que son las consecuencias en caso de que el donatario haya transmitido a su vez el bien. ¿Pero se entiende cómo opera? ¿Y por qué hablamos de reversión? Bien, gracias, Agustín. Perfecto. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Vamos ahora rápidamente, porque sé que estamos en hora y no quiero terminar la clase sin darles el concepto. Lo último que nos queda por ver es el tema de la revocación, ¿sí? La ley, o sea, el principio es que la donación es irrevocable, ¿no? Digamos, salvo que esté pactada esta idea de la reversión, que nosotros habíamos hablado recién, que es una cláusula resolutoria, hablamos de reversión, acá estamos hablando de la revocación, ¿sí? La ley admite, ¿sí?, 3 supuestos de revocación. Lo tienen en el artículo 1569. Y les establece, la donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, y después dice, y en caso de habérselo estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del donante. En realidad, este tercer supuesto es un supuesto de reversión. ¿Por qué? Porque lo está sujetando a una condición resolutoria, ¿no? Entonces, en principio tenemos revocación por inejecución de los cargos y por ingratitud del donante. Y cada uno va a tener efectos distintos. Revocación por inejecución de los cargos es el supuesto que vimos antes. ¿Se acuerdan? Frente al incumplimiento del cargo, se puede demandar el cumplimiento al donatario o el donante puede revocar la donación, ¿sí? Solo corresponde esta acción al donante y a sus herederos, ¿sí? Y para las condiciones para poder justamente ejercer esta acción es que exista el incumplimiento del cargo y constituir en mora al donatario. Si nosotros vamos a los efectos, ¿sí?, que tiene la revocación por el incumplimiento de los cargos, vemos que el dominio de los bienes donados, ¿sí?,
se revierte retroactivamente y vuelven al patrimonio del donante. Y el donatario va a responder por la pérdida o el deterioro de la cosa si se ha originado en su culpa, pero no cuando sea por fuerza mayor. Y después vamos a tener que analizar, ¿sí?, los efectos respecto de los terceros, ¿sí? Y en caso de que el donatario hubiere transmitido la cosa a los terceros, deben igualmente, ¿sí?, restituirse al donante si son de mala fe. Digamos, si el tercero es de mala fe, va a tener que restituir los bienes al donante con motivo de la revocación de la donación. Los terceros que se vean afectados por esta revocación van a poder ellos elegir cumplir el cargo para poner a resguardo, ¿sí?, y seguir conservando la cosa. Lo mismo acá vale lo que habíamos mencionado antes de los límites de la responsabilidad del donatario respecto de del valor de la cosa donada. Y finalmente tenemos que analizar los casos de revocación por ingratitud, ¿sí?, que son los casos que están previstos en el 1571. Esto tiene que ver con el incumplimiento a esa obligación general de gratitud que habíamos dicho antes, que nacía en cabeza, ¿sí?, del donatario, y las causales que configuran la ingratitud son causales taxativas, que están previstas en el artículo 1571, y que tienen que ver con supuestos en los cuales el donatario atenta contra la vida a la persona del donante, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o sus descendientes, cuando el donatario injuria a las personas estas que citamos recién, o cuando las afecte en su honor, cuando el donatario priva injustamente a estas personas de bienes que integran su patrimonio, o cuando el donatario se rehúsa a prestar los alimentos al donante en los términos de la obligación que vimos antes, ¿sí? En estos casos, siempre que los hechos sean imputables al donatario, independientemente de que exista una condena penal al respecto, el donante va a poder revocar, ¿sí?, la donación por ingratitud. Lo que es importante es tener en cuenta es que en estos casos la acción de revocación es personal, ¿sí?, solo puede ser ejercida por el donante, es una facultad que es personalísima, y solo puede dirigirse al donatario, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que tiene acá que ver es un poco hasta allá con la idea del perdón, ¿no? Y de si efectivamente el donante puede o no querer dejar pasar esa ingratitud o hacerla valer para revocar la donación, ¿sí? No se permite la renuncia anticipada de ejercer la acción de revocación, ¿sí? Y la renuncia posterior a la ofensa sí va a ser válida porque justamente va a valer, como yo les mencionaba recién, como un acto de perdón. Y finalmente, en cuanto a los efectos, ¿sí?, entre las partes opera como una condición resolutoria con efectos retroactivos, igual que lo que sucede en la revocación por la inejecución de los cargos, y frente a los terceros no va a poder tener efecto retroactivo, a diferencia de lo que sucede con la revocación por la inejecución del cargo, porque justamente no hay manera, ¿sí?, de que ese tercero adquirente pueda prever o no que el donatario va a incurrir o no en una causal de ingratitud. Entonces, justamente por eso no se puede hacer pesar sobre él las consecuencias de este accionar, ¿sí? Bueno, sé que estamos en hora, así que no los quiero demorar más, espero que se haya entendido, es un contrato largo. Cualquier duda que tengan, me escriben. Deténganse en diferenciar lo que es la reversión, la revocación, la inoficiosidad, ¿sí? Y cualquier cosa queda a disposición. Si alguien tiene alguna duda, lo mismo. Gracias, profe. Bárbaro, cualquier cosa, si tienen dudas, pueden escribirme, hablar acá o por el chat, o mi mail, como ustedes prefieran. Perfecto, saludos. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, chau, chau. Bueno, chiquis, eso fue todo.